Una exhortación bíblica a instruir nuestros hijos. Novena parte. Proverbios 19, verso 18. Leo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La exhortación del texto es bien clara. Instruir a nuestros hijos en el temor y en la amonestación del Señor, cuidándonos de nuestras propias corrupciones, la inclinación que tenemos a la injusticia, procurando ser moderados, justos, precavidos en esta difícil labor. Nos encontramos pues considerando el segundo punto de nuestro estudio, el deber que tienen los padres de proveer a sus hijos una instrucción que honre a Dios, y particularmente en el segundo gran encabezado, los particulares del desempeño de esta labor paternal. Hasta ahora hemos visto tres grandes particulares en este sentido. El primero, que los padres instruyan a sus hijos a toda buena obra, enseñándoles a respetar las reglas de la moral y buenas costumbres. Recordarán que vimos las reglas a saber sobre el aplicar vara a nuestros hijos, haciendo énfasis que posiblemente en el primer año y medio o 2 años es donde más se aplica la vara. En segundo lugar, el buen ejemplo de los padres es un poderoso instrumento para una crianza efectiva de los hijos en el temor a Dios. La vez pasada, es decir, la semana pasada, vimos el tercer particular, que para que la instrucción paternal sea eficaz sobre el corazón de los hijos, también se requiere de una buena y paciente comunicación. Esta comunicación incluye el aplicar con sabiduría la amonestación, los estímulos, la corrección, las demandas, la reprensión y la instrucción, haciendo énfasis que diferentes situaciones dan diferentes oídos, y que no siempre debemos estimular, no siempre debemos amonestar, no siempre debemos reprender. Habrá situaciones diferentes y comunicaciones diferentes a aplicar en cada caso. Hoy empezaremos el cuarto particular, que es el siguiente: que los padres deben trabajar para salvar el alma de sus hijos como si dependiera de ellos, aun cuando eso depende de la misericordia de Dios. Repito, que los padres deben trabajar para salvar el alma de sus hijos como si dependiera de ellos, aun cuando eso depende de la misericordia de Dios. Fue la práctica constante de los santos de la antigüedad en este sentido proveer una instrucción cuidadosa de sus hijos en las cosas de Dios. Si nos trasladamos al libro de Génesis, encontraremos que desde el principio los padres se ocuparon en esta labor. En el libro de Génesis, en el capítulo número 4, los versículos 3 y 4 parecen indicarnos lo que hemos dicho, que desde la antigüedad los santos de Dios se ocuparon en la instrucción paternal. Leo el verso número 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, que tanto Caín como Abel trajeron adoración a Dios. La mayoría de los teólogos y de los estudiantes de las Escrituras están de acuerdo en que aparentemente Adán y Eva se ocuparon de instruir a sus hijos en los asuntos divinos, porque dice aquí: Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En otras palabras, podemos titular el versículo 3 y 4, el versículo 3, un acto religioso, como si Adán les hubiese enseñado a adorar a Dios, a buscar el favor del Señor, la salvación de sus almas. Y Abel también trajo lo mismo.
o que la verdadera religión fue transmitida por tradición oral de los padres a sus hijos. Algunos también están de acuerdo que desde ese tiempo hasta cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Pentateuco, la religión verdadera se transmitió por transmisión oral. Los padres se ocupaban de enseñarlo, instruirlo a sus hijos. Dios mismo revela también esta práctica cuando habla de Abraham en Génesis capítulo número 18. Desde el verso 17 al 19. Leo. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, habiendo de yo bendecir a Abraham, ¿encubriré yo, no le revelaré yo mi mente ni voluntad a Abraham? ¿Y cuál fue la razón para que Abraham hallase gracia delante del Señor? ¿Por qué? Verso 19 nos dice la razón o argumento. Porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, aún después que muera, Él los mandará, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nótense entonces cómo Dios requiere respecto a Abraham constancia en el deber. Dice Dios: yo sé, ahora mismo en el presente, yo sé, yo lo sé que hará eso, que mandará. Él no dejará sus hijos, su casa, sus criados, a sus propios pensamientos, a sus temperamentos, a la manera o a la visión que tengan de la vida. No, Él no los dejará a sí mismos. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Y dice allí que Él había de mandarlos, no obligarlos, pero transmitiría el peso, el vigor y el fervor de los mandamientos que Dios había dado en su corazón a su posteridad. Por lo tanto, sería una crueldad muy grande que un hombre sea salvo, que se le llene la boca de alabanzas, de gratitud a Jesucristo por haberle salvado del pecado, del dominio del pecado y de la condenación o castigo por el pecado, y cierre su boca para con sus hijos y su casa. Que él sepa ser feliz y no se lo comunique a los demás. Fue una práctica entonces desde la antigüedad que los santos de Dios transmitieran a sus hijos esto. Esta obra pues debe empezar temprano, como dice Salomón en otro lugar: por la mañana siembra tu semilla, Eclesiastés 11:6. Así como el clima fresco del día es el tiempo más adecuado para trabajar, de manera semejante la niñez y la juventud son la época más propicia para enseñarles las verdades divinas, instruirlos en el temor y la amonestación e instrucciones del Señor. Sobre este asunto, en este cuarto particular, y siguiendo las direcciones del ministro puritano Samuel Lee, traeremos varias direcciones para los padres, varias direcciones para hacer esta obra. Y la primera es la siguiente: Padre, emplea todo medio prudente para preservar la honra y preeminencia del oficio paternal que Dios te ha dado. ¿Puede usted repetirlo? Con gusto. Padre, emplea todo medio prudente a tu alcance para preservar la honra y preeminencia del oficio paternal que Dios te ha dado. El profeta Isaías, en uno de sus capítulos, específicamente el capítulo 13, en el verso 5, lamenta cuando se carece de este respeto. Isaías capítulo número 3, de donde hemos de derivar un principio aplicable a nuestro caso.
Leo el verso 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. El profeta habla de un tiempo de maldad en la sociedad en que él está hablando o se está refiriendo. Dice que habrá violencia unos con otros, aún un vecino contra otro. Y una de las cualidades o características de esos tiempos de maldad es la siguiente: el joven se levantará contra el anciano, de donde inferimos que una distancia en años demanda una distancia de comportamiento. Los padres no pueden ser chabacanos, alegrones con sus hijos. Deben hacer todo lo que sea a su alcance para preservar la seriedad, la excelencia y la preeminencia que significa ser papá, porque ser padre incluye gobernar. Si no se mantiene esa preeminencia, si el orden es violado, la buena vida y la piedad son afectadas y socavadas. Y no solo eso, se hará daño en la familia y por ende daño también en la sociedad. Se puede desprender eso mismo del texto. Los hijos experimentarán dolor, los padres también, y el mal se multiplicará. Repito entonces que una distancia en años demanda una distancia de comportamiento. En el libro de Levítico dice: delante de las canas te descubrirás. Exhibirá respeto, honra delante de las canas. Los hijos, para el bien de ellos mismos, deben guardar respeto y reverencia a sus padres, para el bien de ellos. El asunto es que los padres deben preservar ese orden. Esto habría de traer malas consecuencias. Temprano o tarde, esos mismos hijos se levantarán contra aquellos que le guíen, porque si un vehículo pierde su timón, ¿qué va a suceder al vehículo? Chocará y se arruinará. Por lo tanto, los que están en eminencia, particularmente hablando los padres, deben hacer lo que sea a su alcance para preservar su estatus. No por llenarse sus corazones de que están mandando, por el bien de sus hijos, de sus inferiores, que aprendan a ser respetuosos. Pero al mismo tiempo deben cuidar de no caer en el extremo de la rigidez y severidad en las palabras. El gobierno paternal debe defenderse, debe mantener su honra, pero cuidándose de no caer en el extremo de la rigidez y palabras hirientes para con sus hijos, porque será muy difícil para un inferior someterse a un superior que le falte la sabiduría. Las instrucciones se caen a tierra, se caen al suelo. Pero volviendo sobre el extremo que citábamos hace un rato, padres, cuidémonos, cuídense de no ser severos, de no ser rígidos, de no ser extremos para con sus hijos. Alguien ha dicho que hijos pusilánimes o encogidos son frutos de padres muy ásperos y crueles. ¿Y qué es un hijo pusilánime? Se crían muy tímidos, enfermizos, hablando de timidez, y eso los incapacita para enfrentar los asuntos serios de la vida como deben ser enfrentados. Mire con Deuteronomio 20 y verso número 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Nótense que dice aquí que los hombres medrosos y pusilánimes, excesivamente tímidos, son ellos mismos incapaces
de manejar y de enfrentar las cosas serias de la vida. Hay padres que por ser extremadamente rígidos con sus hijos lo que producen son vagonetas, hombres vagos. Hay padres insensibles, vagos. Hay padres que se quitan la ropa en su casa cuando llegan del trabajo y llegan a su sala, se quitan la camisa y ahí la dejan. El zapato ahí lo dejan, una media por aquí, otra media por allá, y la mujer tiene que andar detrás de ellos. Nunca arreglan una cama. Son vagonetas, pusilánimes, tímidos. Eso es malo. Eso hace daño a nosotros y también a otros. Por eso los padres deben cuidarse de la rigidez para con sus hijos. Comentando sobre esto mismo, alguien ha dicho, y sí, padre, tú debes manejarte con tus hijos en tal manera que ellos no te teman, ni tampoco te odien por tu forma seria y reverente de conducirte, ni crezcan descuidados o inclinados a la vagancia, sino que sean en el mañana hombres dueños de sí mismos. Porque si los inferiores consideran sus superiores no lo suficiente sabios para gobernarlos, entonces las instrucciones se caen a tierra. Termina la cita. Más aún, el buen juicio y la prudencia son el fundamento de todo buen gobierno o gobernante. ¿Qué es lo que ha de sostener el gobierno paternal y todo tipo de gobierno? El buen juicio y la prudencia. Ahora bien, los padres en esto deben cuidarse de que ellos también sean humildes, que lo que gobierna a ellos es la verdad. Que si el hijo le trae palabras que son correctas y ellos han cometido faltas, ellos deben reconocérselo a su hijo. Ellos deben reconocerlo a su hijo porque ellos estarán honrando lo que dicen. Ser veraces, ser serios, ser reverentes, que la verdad los gobierne. Así que los padres deben hacer todo lo que sea a su alcance de una manera prudente para mantener la preeminencia, el gobierno paternal que Dios le ha dado sobre sus hijos. 2. Sé frecuente, preciso y claro en la instrucción familiar. Hemos hablado y repetimos que los hijos, nuestros hijos vienen a este mundo con una mente natural caída. Su juicio es débil, sus convicciones escasas, faltos de disciplina, gastan mucho tiempo en conversaciones vanas, y a menos que les enseñemos a cuidar sus almas, fácilmente pudieran degenerar en el vicio y en el pecado. Porque no solamente la droga es un vicio, la vagancia también es un vicio. Los padres, pues, deben ser precisos y claros en la instrucción familiar para con sus hijos, para librarlos, pues, de esos males. ¿Cómo Dios libra nuestras almas? Deuteronomio capítulo 32 y el verso 2, leo. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hemos dicho que el reguío de la palabra de Dios o la enseñanza de los padres para con los hijos, la instrucción buena y sana paternal los librará del mal. Aquí en el versículo número 32 Dios nos está hablando cómo Él habría librar a Israel del mal, como un padre. Y dice 4 maneras: lluvia, rocío, llovizna y gota. Goteará como la lluvia mi enseñanza, como rocío mi razonamiento. 3. Y como la
llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Variada, a su tiempo. Pero para eso el corazón del papá debe estar involucrado en esa instrucción. Asimismo entonces deben hacer los padres con los hijos. Hermanos, los hombres están llamados a vivir sabiamente para con sus mujeres. 1 de Pedro capítulo 3 verso 7. Y las mujeres no están llamadas a imitar a los padres, o no los van a imitar por necesidad, pero los hijos nuestros nos van a imitar. ¿Cuánto más entonces necesitan los padres vivir sabiamente delante de sus hijos? Cuidar su hablar que sea preciso y claro, que no sea tedioso ni cansón. A veces los padres son muy tediosos y muy cansones. Las instrucciones largas saturan la pequeña memoria de los pequeños, la débil memoria de ellos, y ellos terminan no aprendiendo nada. Debe haber un padre muy entendido de las Escrituras, pero cuando dé los devocionales a sus hijos, lo haga de tal manera y de tal longitud que cuando los hijos le dicen que hay un devocional, ahí viene papá otra vez. El tedio, el cansancio. Ahora bien, ¿cómo debe ser la instrucción de los padres para con los hijos? Deuteronomio 6. Vimos allí varias maneras: rocío, lluvia, llovizna. Ahora en Deuteronomio 6 dice, versos 6 y 7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Nótense que dice, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es la misma idea de rocío, de llovizna y de lluvia. La repetirás, pero la repetirás de una manera breve, precisa. Hermanos, Dios pudo habernos hecho que tomásemos una sola comida al mes. No, pero Él no lo hizo así en su sabiduría. En su poder Él puede. Pero aquí no se trata del poder de Dios, aquí se trata de la sabiduría de Dios. Él ha establecido que comamos 3 veces al día. 3 veces al día. Nadie come solamente el desayuno. No. El desayuno, el almuerzo y la cena. Así también deben ser los padres para con los hijos. Frecuente, preciso y claro en cuanto a la instrucción. Es preferible repetirlo corto que unirlo todo en un largo discurso. ¿No han visto ustedes cómo está el libro de Proverbios? Con expresiones breves y sentenciosas, porque eso ayuda a nuestro entendimiento. Como dice la Escritura, precepto tras precepto, mandato tras mandato, línea tras línea. Isaías capítulo 28, versículo número 10. El corazón nuestro entonces debe ser en esto de la instrucción frecuente, precisa y clara, como fue Jacob con los suyos. Génesis capítulo 33, versos 12 y 13. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. En otras palabras, date prisa. Verso 13. Y Jacob a él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan un día, morirán todas las ovejas, y los niños también. Poco a poco. Entonces los padres deben estudiar cómo y cuándo hablarle a sus hijos. Cuando referimos estudiar el cómo y cuándo hablarle a sus hijos, lo que estoy queriendo, lo que tengo en mente precisamente es que hay ocasiones en que nosotros debemos decirle algo a nuestros hijos. Han cometido un error, hay que traerle una enseñanza, y esos momentos a veces no son los más apropiados.
hay que estudiar el momento. A veces tenemos que hacer silencio y esperar el tiempo y llamarlos cuando sabemos que podemos ganar su atención, y entonces decirle: hijo mío, ¿te acuerdas que ayer pasó esto y esto? Ahora yo quiero traerte una enseñanza, mira, y ahí se la dice. Frecuente, preciso y claro. Son cosas espirituales que nosotros vamos a hablar de nuestros hijos. Debemos estudiar el cómo y el cuándo, porque son verdades abstractas y debemos buscar afectar sus sentidos. En nuestras lecciones de escuela dominical con los niños empezamos dándole o enseñándole los milagros. Daniel en el foso de los leones, Sansón, para afectar precisamente sus sentidos. Lo mismo entonces deben los padres con sus hijos, para no fatigar su entendimiento, para que no se haga cansona. Ellos no están capacitados para asimilar las verdades abstractas. Hermanos, cuán fácil se nos hace entender los sermones cuando el predicador nos trae ilustraciones apropiadas de las verdades divinas y gozamos con ellas. Nos trae la ilustración, le damos el entendimiento. Después que le damos el entendimiento, el predicador entra dentro de nuestras conciencias, y ya dentro de nuestras conciencias trae la verdad divina para amarrar nuestras conciencias a la ley de Dios. Y entonces, si nosotros somos mayores y nos deleitamos de esa manera, ¿cuánto más nuestros hijos? Por eso el padre debe estudiar el cómo y el cuándo, buscando la forma de afectar su imaginación, sus sentimientos, y llevarle la verdad. Mire un ejemplo: Oseas capítulo 12, verso número 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Dice aquí, se desprende del texto, que Dios tiene en estima y cuidado lo que los predicadores dicen y la manera en cómo lo dicen. Y usé parábolas, usé ilustraciones para hablarle. También desprendemos que Dios se agrada cuando un papá estudia cómo y cuándo hablarle a sus hijos, buscando ilustraciones, semejanza, similitudes de las verdades espirituales, para que al hijo le sea más fácil entender. Con los predicadores le agrada y lo manda. También con los padres. Y bendice la enseñanza y la instrucción divina de ese modo. Así que, padre, procura esforzarte en esto. Para eso tiene que esforzarse. Una de las maneras es que cuando tú veas la creación, trate de relacionar las cosas a tu alrededor con las verdades divinas. Por ejemplo, los otros días, una ilustración sencilla. Los otros días leía que cuando, por ejemplo, una semilla de naranja es como un programa de computadora. Tiene allí, hecho por Dios, todas las informaciones que la mata va a necesitar. De tal modo, viene la semilla que cuando la semilla está en sitios secos, hay un programa de computador para ponerlo en ese lenguaje, puesto por Dios en la semilla, que le dice a la mata: si está seca, haz esto, y la mata lo hace. Las hojas más viejas, bótala primero. Si hay mucha agua, haz esto. Si la humedad relativa pasa de cierto valor, abre las esporas de las hojas, y todo eso lo hace la planta. Cuando uno lee de eso, obviamente quien lo escribió no está pensando en Dios, pero el que lo lee, el cristiano, lo asocia con Dios. Y de la causa divina, estar atento a las cosas que nos suceden a nuestro alrededor todo el tiempo, para cuando vayamos a instruir a nuestros hijos, traigamos también esa verdad. Y le estaremos diciendo a los muchachos que su papá todo el tiempo está pensando en Dios y en Él. 3.
órdenes paternales a las instrucciones sobre tus hijos. Un caso muy elocuente de esta verdad lo encontramos en Salomón, en Proverbios, capítulo número 4, y los versículos 3 y 4. Leo. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Llama vuestra atención sobre el texto que Salomón está diciendo aquí, para ponerlo figurativamente. Mi papá me llamaba, o me sentaba en sus piernas, o me ponía al lado y me daba enseñanza. Y tanto lo hacía papá como lo hacía mamá conmigo, en las verdades divinas. Verso 4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Con la enseñanza le traía también mandamiento, órdenes. No era simple instrucción. Mi papá también me predicaba, empujaba la verdad sobre mi alma. Instrucción y órdenes sobre los hijos. Añadía mandato a las instrucciones que él me daba. Cuando David iba a morir, algunos dicen que Salomón en aquel tiempo tenía 18 años de edad. Y llama la atención el encargo que David dio a un muchacho de 18 años respecto a gobernar una nación. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, para averiguar sobre eso. Leo el versículo número 1 del capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Nótense que era tierno, posiblemente tenía él 18 años de edad. Pero unos versículos antes, en el capítulo 28, versículo número 9, vemos el peso de las instrucciones que David dio a su hijo. Leo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si los dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asuntos de peso. Todos los planos le entregó, esto hay que hacerlo. Ahora bien, ¿por qué Salomón llegó a estar capacitado a esa obra? Porque le dice, por lo que dice Proverbios 4, 3 y 4. El papá no solamente le enseñaba, sino también que le daba órdenes con la enseñanza. Retén tu corazón mis enseñanzas o mis doctrinas. No se aparten de ti. Esto es, que le enseñó no solo a prestar oído y atención, sino también a obedecer los preceptos, las cosas que han de ser obedecidas. En esto doy una nota aquí. Las madres, amadas hermanas, vosotras tenéis una responsabilidad en cierto aspecto mayor que la de los hombres, porque los papás, estoy hablando en términos generales, salen por la mañana a buscar el pan y los hijos tendrán más contacto contigo. De modo que la propia providencia te ha puesto a tener más contacto con tus hijos que lo que tienen los papás. Pero además de la providencia, la palabra de Dios te manda al deber. Vayamos a Proverbios capítulo 31, los versículos 1, 15 y 26. Leo: palabras del rey Lemuel,
la profecía con que le enseñó su madre. No dice ni siquiera el papá ni el maestro, su madre, su mamá. Proverbios 31 dice, yo voy a hablar de lo que me enseñó mi mamá. Nótense entonces que no solamente la providencia pone a la mamá más cerca de los hijos, sino que Dios también, por el ejemplo de la madre de Lemuel, nos dice aquí que las madres deben de cargar ese deber. Verso 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Una mujer trabajadora. Verso 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Así que madres, ustedes también deben trabajar con sus hijos en este sentido. No solo traer la enseñanza, sino también agregar órdenes. No hay que esperar que el papá llegue para agregar esas órdenes. Tú debes tener tu corazón atento a esas cosas para traérsela con frecuencia, repetírsela con brevedad y amarrar su conciencia a la palabra de nuestro Dios. También es recomendable que a menudo le recuerde a tus hijos la hora del juicio final. Esto no debe hacerse con mucha frecuencia, pero de tiempo en tiempo hay que hablarle a los hijos de la cita del juicio final, hablarle del infierno, hablarle del tormento eterno que tienen los condenados en el juicio final, cómo se le dará cuerpo con su alma para que entren en tormento eterno por haber despreciado la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerdan que el ministro Samuel Bolton, antes de morir, llamó a sus hijos y las palabras que le habló fueron palabras de reprensiones? Lo voy a poner en mi lenguaje, en el lenguaje nuestro. Él le dijo a sus hijos, yo no quiero saber que yo en el día del juicio final me reúna con alguno de ustedes y ustedes no sean verdaderos convertidos. Para ponerlo en ese lenguaje. Antes de morir. Instrucción y órdenes. Porque, amados hermanos, todo hemos de dar cuenta en el tribunal de Jesucristo. 4. Pon una estrecha guarda sobre las primeras apariciones de pecado en las conversaciones de tus hijos. Es preferible matar las víboras en el huevo que dejar que sean adultas para luchar con ellas. Hermanos, queridos y entrañables hermanos y hermanas, antes de que tú puedas enseñar a tu hijo correctamente el español, ya el diablo le ha enseñado a mentir. Antes de que los muchachos puedan balbucear, ya el pecado le ha enseñado a tener una doble cara. Por lo tanto, debemos poner una estrecha guarda sobre la primera aparición de pecado en los hijos. Y lo que oraba David por sí mismo, pon guarda a mis labios, que debemos orar también nosotros, los padres, a favor nuestro, pero también orarle por los hijos. Enseña a mis hijos a hablar y a poner guarda sobre sus ojos, sobre sus bocas. En esto, los hijos necesitarán de tiempo en tiempo que tú les salgas al frente para tratar de frustrar su maldad. Hay ocasiones en que los hijos están planificando maldad y ellos son tan ingenuos en cuanto al entendimiento, no en cuanto a inocencia, pero en cuanto al entendimiento, que uno los ve, uno los nota que están queriendo hacer maldad. Le voy a referir una historia. Conozco a alguien que siendo joven andaba en malos pasos y él creía que el único que sabía en la tierra era él y otra persona de los malos pasos en que andaba. Un día va saliendo por la puerta de su casa, su mamá le llama, le echa el brazo y le dice, muchacho, cuídate,
temblé de arriba abajo. Mamá se dio cuenta y mamá no era cristiana. Entonces los papás a veces notan que este huevo quiere sal. En otras palabras, que los muchachos llevan cierta tendencia que parece no buena. Recuerdo estando en casa de unos hermanos, hijo varón, parece que iba a cometer una travesura o fechoría. Estábamos sentados en un sitio. El muchacho pasó delante de nosotros, tomó sus dos manos, la puso detrás y pasó frente a nosotros, pero solamente dándonos el frente. Él caminaba así. Él cree y uno se dio cuenta que quería hacer algo mal hecho. Así son los muchachos a veces. Y los papás se dan cuenta, en tales casos, los papás tienen que llamarlos y hacerles preguntas sobre esos asuntos para ayudarlos, para nosotros despertarlos. Mire un ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6, el caso que hemos hablado, el caso de Adonías. 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agüí, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Su papá nunca lo interrogó, nunca lo cuestionó. Aún cuando los padres a veces ven los hijos que están con actitudes, quizás no de maldad, pero por lo menos sospechosas. Tenemos legítima sospecha sobre algo de nuestros hijos. Dios nos ha dado jurisdicción sobre ellos. Debemos llamarle, debemos preguntarle. Dice aquí que su papá nunca le preguntó. Hay que preguntarle a los muchachos. ¿Y saben lo que le pasó a ese muchacho que nunca le preguntó? Capítulo 2, verso 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y lo mató. Hermanos, el asunto es que nosotros siempre creemos que podemos satisfacer nuestros deseos. Sería una desgracia que un muchacho sea criado y que nunca se le crucen sus deseos, que nunca se le impidan sus deseos, porque él va a creer, siempre va a estar arraigado eso en su corazón pecaminoso, que todo lo que él quiere quizás puede obtenerlo, y llegará de grande que no va a poder poner freno a sus deseos y a sus malos impulsos. Miren un caso aquí, su papá nunca le preguntó, nunca le cuestionó, y encontró ya grande la muerte. De modo que en eso también debemos nosotros ser cuidadosos. La primera aparición o el primer brote de sospecha legítima de que nuestros hijos están planificando pecado o en sus conversaciones, debemos llamarlo para cortar el pecado y la maldad. Quinto, guarda a tus hijos de las malas compañías. La imitación es natural en nosotros, con el agravante que los hijos imitan más fácil lo malo que lo bueno. De modo que un buen padre no solamente cuidará el pecado, sino también la mala compañía. En el Salmo 101, David habla acerca de la mala compañía, en el verso número 7, y dice así: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Dice David, yo no seré compañero de malos hombres. Los padres deben cuidar con quienes se juntan sus hijos. Hay ocasiones en que tú como papá, y esa es tu responsabilidad, va a tener que acercarte donde están tus hijos. No importa la edad, estoy hablando de jóvenes y niños,
Pero cuando estén con sus compañeritos, aún con sus compañeros de la escuela, que vengan a tu casa, es bueno que tú tomes un libro o una situación de un fingimiento inocente y estés cerca de ellos para oír lo que hablan. Hay ocasiones en que los compañeros de nuestros hijos son fuertes y abusan de los muchachos nuestros, y tú tienes que cuidarlos. Tú tienes que oír cómo le hablan los otros. En una oportunidad pasó así con uno de nuestros hijos, y yo lo oí. Después que pasó todo, llamé a mi hijo aparte y le dije, ¿qué fue lo que pasó? Que yo vi que el otro como que quería darse. Es una cosa inocente, por una pelota, estaban jugando. Dame la pelota, pero con fuerza, como si fuera su papá. Entonces llamamos al amiguito, mira, los amigos no juegan así. Y se le trajo la instrucción correcta, pero los papás deben cuidar eso. Deben cuidar eso. Este es un mundo bajo maldición. Lo que significa eso, amados hermanos, es que nosotros nos enfermamos por contagio, pero no nos sanamos por contagio. La enfermedad se pega, pero la salud no. Entonces, apercibido de eso, debemos cuidar a nuestros hijos. No pocos hijos de buenos padres han degenerado por un mal vecindario. Entonces cuidemos eso. Mira cómo dice Proverbios 22, versículos 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Y no sea que aprendas sus maneras y tomes el lazo para tu alma. Pues en lenguaje de nuestros abuelos, dime con quién ando y te diré quién eres. Dice nuestro texto que debemos ser cuidadosos, que porque podemos aprender las malas, nuestros hijos pueden aprender las malas maneras de otros, sobre todo cuando los otros son muy apasionados, violentos. Debemos cuidar eso también, porque lo aprende fácil. Nosotros queremos que nuestros hijos no sean tímidos, no sean pusilánimes, que no sean tampoco extrovertidos, sino equilibrados, balanceados, hombres valientes, trabajadores, con buen juicio, con sabiduría. Eso queremos de nuestros hijos. Y a la luz del texto, de las cosas más fáciles que se aprenden son cuando los compañeros son apasionados. Cuando los compañeros de nuestros hijos son apasionados, porque los hijos nuestros tienen el deseo de ser héroes. Algunos quisieran ser como Superman, como Tarzan, pero eso son fantasías. Entonces hay compañeritos que les anima, porque creen que ser muy apasionado es ser un héroe. Y eso no es ser héroe. Los padres entonces deben cuidar y poner ojo con eso, porque las malas compañías son como una plaga. Y se meten sin uno darse cuenta. No, hermanos, nosotros tenemos el pecado original, hablando del hombre común, porque ya el creyente fue librado del pecado original, ya no estamos bajo la gracia. Pero en términos generales, el hombre tiene el pecado original, pero además de que viene con su naturaleza, por hábito, por costumbre, puede adquirir otra naturaleza pecaminosa. Los drogadictos son ejemplo de ello. A menudo vemos en los periódicos cómo fulano, mengano murió por una sobredosis. Ese hombre esa mujer no solamente tenía el pecado original, también adquirió una conducta profunda y pecaminosa por el hábito, por la costumbre de las drogas. Y como eso se pega tan fácil, o se contagia con tanta facilidad, como padres debemos cuidar los compañeros de nuestros hijos. Averigua pues quiénes son los compañeros de tus hijos, quiénes son sus héroes, a quién se quieren parecer. Lo sabremos por sus compañeros. Pasemos a la aplicación. 1. Involúcrate en los asuntos de tus hijos.
Es obvio que ese involucramiento va a variar de acuerdo a la edad de los muchachos. Pues no es lo mismo participar del mundo de un niño de 3 años que del mundo de un joven. Los valores y las prioridades entre unos y otros es muy diferente. Pero de todo modo debes involucrarte con ellos, conservando siempre y protegiendo tu autoridad familiar hasta que ellos lleguen a la independencia. Tu involucramiento, padre o madre, debe ser de tal modo que ellos puedan ver juicio y sabiduría en ti, que te imiten, que adquieran el buen juicio. Acuérdate lo que hemos dicho. El buen juicio y la prudencia en un gobernante es el fundamento de la consistencia de un gobierno. Y ellos pueden aprenderlo viéndolo en nosotros. Aprenderán a tomar decisiones. Recuerdo en una oportunidad, recién convertido, ¿quién les habla? Predicándole el evangelio a alguien, esa persona salió en defensa de los hijos. Pero mira, a los hijos hay que dejarle que tomen su religión, la que ellos quieran. Tú no lo puedes obligar a llevar a la iglesia, tú no puedes obligar ni mandarlo a instruirlo. Entonces se le preguntó a esa persona: entonces tú no haces esfuerzo para que tus hijos aprendan a leer y escribir. Tú dejas que ellos escojan si aprenden a leer o escribir o si deben tomar una carrera o no. No, eso no. Con mucho más razón esto, que es la piedad y la vida. Los hijos tienen que aprender el bien de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Segundo, la mala compañía es algo que se mete sin uno darse cuenta, o que uno se enreda con la mala compañía sin uno darse cuenta. Comienza casi imperceptible, pero llega a apartar los jóvenes del bien, y algunos llega a esclavizarlos de tal manera que aborrecen el papá, la mamá, hasta la sociedad, y se vuelven antisociales. Padres, cuidemos de nuestros hijos. Las malas compañías, como el pecado que es veneno con cubierta de caramelo, viene con sonrisas, con entretenimiento, como vino la serpiente con Eva. Nunca le dijo: yo quiero el mal para ti, sino el bien. Le dijo a Adán y a Eva: si ustedes se separan de Dios, serán felices, y su felicidad no va a depender de Dios. Y ellos le creyeron. Y vino la miseria a ellos, hasta nosotros, y mientras haya hombre y mujer en esta tierra, habrá miseria por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Será pues tu sabiduría de padre ejercer fielmente el oficio de guardar tus hijos, que estés apercibido del peligro de la mala compañía y evite la mala compañía desde su inicio, desde su comienzo. No minimice pues el mal. No te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, en tu propio juicio. Teme a Jehová y apártate del mal, dice Proverbios capítulo 3, verso 5. 3 y concluyo. Hermanos, se necesita gran sabiduría para manejar correctamente los medios que el Señor nos ha dado para la salvación de nuestros hijos. Necesitamos integridad de carácter, sinceridad de corazón, ánimo diligente, santo aborrecimiento del mundo impío, en orden de esperar racionalmente la bendición de Dios. Y decimos aquí como el apóstol: y para esto, ¿quién será suficiente? ¿Quién será suficiente para esto? Por lo tanto, demos gracias a Dios por todas las ocasiones en que ha cruzado nuestros caminos para mantenernos en el camino de la rectitud. Como dice el profeta: pondré setos de espinas a tu derecha y a tu izquierda para que no te apartes de mí. Demos pues gracias a Dios y apliquemos ese mismo principio a nuestros hijos, que con una
sabia corrección, con un gobierno amoroso, misericordioso, justo, equilibrado. Pongamos sobre nuestros hijos seto de espina a la derecha y a la izquierda. Haz tu deber y deja los resultados en manos de Dios. Concluimos leyendo en Santiago capítulo número 5. Leo en el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto es, no te desalientes al ver la enormidad de tus debilidades, al ver la enormidad de tus corrupciones. No te desalientes. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús y su palabra, el autor y consumador de la fe. Amén.